La palabra del Señor a la hora de leerla. Esta noche nos toca el capítulo 19, desde el versículo 13 hasta el versículo 22. Hechos 19, del 13 al 22. Yo voy a leer hasta el verso número 20. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice su palabra, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Hasta ahí voy a estar leyendo, hermanos. Vamos a orar, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, en el nombre de tu precioso nombre. Padre Celestial, te pedimos que tú me ayudes, Señor, a poder compartir este mensaje con mis hermanos. Señor, que sea de bendición, Señor, para sus vidas. Que tú nos estés hablando, Señor, por medio de tu palabra en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Vemos en el pasaje que hoy vamos a estar, sobre el cual vamos a estar meditando, usted habrá notado que se repite 2 veces, se hace referencia 2 veces al principio y casi al final, el nombre del Señor Jesús, ¿sí? Y también podemos ver 2 actitudes muy diferentes respecto de su nombre, del nombre del Señor. Estas 2 actitudes las vemos, por un lado vemos la actitud de estos judíos que eran exorcistas ambulantes, eran hijos de una familia sacerdotal, y por otro lado vemos la actitud que mostraron un grupo de efesios que habían creído a la palabra del Señor. 2 actitudes muy diferentes. Un grupo vemos que tomó el nombre de Jesús con liviandad, pero el otro lo que hizo fue magnificar el nombre de Jesús. Y si estamos hablando de su nombre, ¿no?, y la actitud que debemos tener frente a su nombre, ¿a usted no se le viene a la cabeza algún mandamiento en particular de la ley, ¿no?, de los 10 mandamientos, que tenga que ver con el nombre? Bueno, seguramente usted recordará aquel mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, Éxodo 27. Y tomé este mandamiento porque justamente es esta actitud frente al mandamiento lo que nos está mostrando este capítulo, este pasaje. Si bien en nuestro pasaje se refiere al nombre de Jesús, nosotros no podemos negar que Jesús es Dios y que por lo tanto merece la misma dignidad que merece el Padre. Y que por lo tanto podríamos pensar en este mandamiento como: no tomarás, en este caso, no tomarás el nombre del Señor Jesús en vano. No tomarás el nombre del Señor Jesús en vano. Entonces la palabra de Dios nos va a mostrar estas 2 actitudes que les estoy mencionando, para que nosotros conozcamos, ¿no?, primero qué significa honrar el nombre de Jesús, y para que nosotros también evitemos tomar su nombre en vano.
¿Y para qué la palabra de Dios nos muestra esto? Bueno, para que también nosotros examinemos nuestra vida a ver qué actitud tenemos nosotros frente al nombre de Jesús. Si estamos tomando su nombre en vano, como lo hacían estos exorcistas ambulantes, o si por el contrario estamos magnificando su nombre, como lo hacían los efesios que creyeron. Así que como es un autoexamen, lo pensé como tres preguntas que deberíamos respondernos nosotros a nosotros mismos. La primera es, ¿por qué invocamos el nombre del Señor Jesús cuando lo hacemos? ¿Qué te motiva a invocar el nombre del Señor Jesús? En segundo lugar, tiene que ver con las formas, ¿no? ¿Cómo invocamos el nombre del Señor Jesús? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos con reverencia o lo hacemos con liviandad? Y en tercer lugar, todos los que estamos acá decimos, y no vamos a negar, que proclamamos el nombre del Señor Jesús. Pero la pregunta sería si nuestra proclamación de su nombre es coherente con nuestra vida, si es coherente esa proclamación verbal con lo que nosotros vivimos. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, ¿por qué invocamos el nombre del Señor Jesús? ¿Cuál es nuestra motivación? Y vemos aquí en el caso, empezando por los exorcistas judíos, que vemos que ellos intentan invocar el nombre del Señor Jesús justamente para llevar a cabo un exorcismo, ¿no? Nosotros esta prédica no va a tratar acerca de si el cristiano tiene que realizar exorcismos o darle a usted instrucciones de cómo usted tiene que exorcizar, porque no consideramos lo que en el mundo evangélico se considera ministerio de liberación, ¿no? Nosotros no consideramos, no vemos que la Escritura mande explícitamente, ¿no?, a los creyentes a ejercer ese tipo de prácticas. No lo vemos en las cartas, no vemos instrucciones en las cartas doctrinales. En su lugar vemos que la Escritura toda enseña que la liberación real ocurre cuando la persona conoce la verdad. Ahí ocurre la verdadera liberación. Juan 8:32. También reconocemos que toda persona que no tiene a Cristo, aunque no presente estas manifestaciones asombrosas, ¿no?, aunque no estén teniendo una fuerza sobrenatural, si la persona tiene una vida externamente ordenada, pero no tiene a Cristo, igualmente dice la palabra de Dios que está bajo el control del maligno. Primera de Juan 5:19. Y también en Juan 8:44 reconoce el Señor que el padre de esas personas que no tienen a Cristo es el diablo. De manera que la única forma de traer libertad a los que están bajo la influencia satánica, que es toda persona que no tiene a Cristo, es por medio de la predicación del Evangelio. Eso es lo que la Escritura claramente nos manda a hacer. Así que aclarando esto, avancemos, ¿sí? Dijimos entonces que ellos lo que los motivaba a hacer esto, lo que los motivaba a invocar el nombre del Señor Jesús, el contexto parece indicarnos que ellos se habían enterado de alguna manera, se habían enterado de cómo era el desempeño de Pablo en este sentido, ¿sí? Si ustedes recordarán la prédica anterior, y creo, si no recuerdo mal, en los versículos anteriores, Lucas nos está hablando justamente de cómo era el desempeño del apóstol Pablo a la hora de, en relación a este tema, ¿no?, en relación a expulsar demonios. Y cuando comparamos estas dos cosas vemos que el contraste es abismal, ¿no? Estos judíos eran exorcistas ambulantes, es decir, que se dirigían a los domicilios de las personas, ¿sí?, para realizar esta tarea. Y por el contrario vemos que el apóstol Pablo, respaldado por el Señor Jesús, vemos que no necesitaba hacer una visita personal, porque nos cuenta la Escritura que las personas hacían esto, ¿no?, que tomaban pedazos de tela que estaban en contacto con su cuerpo, y con solo llevársela a la persona que estaba sufriendo, padeciendo esta situación, la persona era liberada, ¿no? El demonio la soltaba. Hechos 19:12 nos cuenta esto.
Así que claramente, si ellos observaron esta situación, vieron este desempeño de parte de Pablo, claro, la lógica que indica que ellos pensaron, bueno, nosotros si invocamos ese mismo nombre que Pablo está invocando, nuestro desempeño, nuestra tarea va a ser excelente, ¿sí? Querían, digamos, entendemos por el contexto que la intención era esta, era replicar lo que Pablo estaba haciendo. Y meditando en esto, pensaba que esta actitud que tenían los exorcistas ambulantes, esto deshonra el nombre del Señor Jesús, ya que la motivación esencial por la que toda persona, tanto ellos como cualquier otra persona, lo que esencialmente nos debe motivar a invocar el nombre de Jesús es nuestra salvación. Así lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 10:13, dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, esa debe ser nuestra motivación a la hora de buscar al Señor Jesús, de invocar su nombre. Ellos no lo hacían con esta intención. Ellos querían invocar el nombre de Jesús para que su desempeño personal mejorara. Quizás hasta inclusive poder competir con Pablo, ¿no? Pero era la motivación equivocada. Y meditando en esto pensaba que todos alguna vez hemos cometido este tipo de pecado, ¿no? De venir a Jesús con las motivaciones erróneas, ¿no? Tal vez nuestra vida religiosa haya comenzado buscando al Señor Jesús para que Él solucione algún problema personal, para que Él solucione algún problema económico de nuestra vida, para que Él solucione algún problema familiar, sin entender que teníamos un problema mucho más grave que todos esos problemas, porque era un problema eterno, y era que estábamos bajo la condenación, que habíamos pecado contra un Dios santo y que estábamos en consecuencia bajo condenación. Acudir a Cristo tan solo para que arregle nuestros asuntos temporales es tomar su nombre en vano, porque al hacer esto lo que estamos haciendo es bajándole el precio a su obra sacrificial en la cruz. No estamos entendiendo cuál es el propósito para el cual el Señor Jesús vino. Y con esto no estamos diciendo que es incorrecto acudir a Cristo para que satisfaga nuestras necesidades temporales, pero lo que no debemos hacer es que esas necesidades se conviertan en el motivo central de nuestra invocación al nombre del Señor Jesús. Una vez que el Señor entonces nos salvó, si yo no debo buscar al Señor Jesús con las motivaciones incorrectas, la pregunta es, si el Señor me ha salvado, ahora ¿qué es lo que me debe empujar a mí a invocar el nombre del Señor Jesús? Y la palabra de Dios da respuesta a esta pregunta. Él nos dice a nosotros, ¿por qué yo tengo que buscar al Señor cuando el Señor me salvó? Dice, porque el Señor Jesús, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, dice, porque el Señor Jesús murió por todos, para que los que viven, o sea, nosotros que hemos sido salvados, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sí? Esa debe ser la motivación que nos lleve a buscar el nombre del Señor Jesús. O sea, vivir para Él. No como hacían estos exorcistas ambulantes que querían usar el nombre de Jesús para sus intereses personales, sino es exactamente al revés. Es usar mi vida para que el prestigio de Cristo, para que la fama de Cristo se dé a conocer al mayor número de personas posible. Es una vida ofrendada para la expansión del prestigio de Cristo. Es exactamente al revés. Lo que estos judíos querían hacer, pensando esto de otra manera, ¿no? Lo que estos judíos querían hacer era usar a Cristo como si fuera una plataforma sobre la cual ellos pudieran pararse y hacerse conocidos por los demás. Pero la idea que nos plantea el Señor es exactamente al revés, ¿no? Debemos tomar nuestras vidas y desarmarlas para construir un escenario sobre el cual se pare Cristo y Cristo sea conocido por los demás. Mi vida debe estar destinada con ese fin. Para esto debo buscarle a Él.
Cristo entonces no es un medio, Cristo es un fin. Mi vida es un medio para Cristo y para eso lo debo invocar, lo debo buscar. Debemos preguntarnos nosotros entonces, ¿cuál es nuestra actitud respecto del nombre de Cristo, ¿no? Si nosotros hemos desarmado nuestra vida como un escenario para que otros puedan contemplar al Señor, si estamos usando nuestras vidas para dar a conocer la fama y el prestigio de Cristo a otras personas. Y no quería quedarme solamente con que nos hagamos estas preguntas, por ahí quería pensar cómo de forma práctica nosotros podríamos destinar nuestra vida para la gloria de Cristo. Y pensaba algunos ejemplos, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito eclesiástico, dentro de la comunidad de la iglesia, una de las cuestiones para contribuir con el avance del reino de Dios y la proclamación de su nombre es contribuyendo regularmente al sostenimiento económico de la iglesia. Esa es una forma práctica a través de la cual nosotros podemos contribuir a la fama del Señor. Dentro del ámbito eclesiástico podríamos también involucrarnos en algunos de los múltiples ámbitos de servicio que tiene la iglesia, porque a través de esos ámbitos de servicio damos a conocer el nombre del Señor. Hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Muchas formas. Yo no podía dejar de pensar en Scout, por ejemplo, o la escuela bíblica. Sé que hay hermanos que ahora se están reuniendo para realizar evangelismo. Y esa es una forma práctica de decir, bueno, yo voy a usar mi vida para la gloria de Dios, sirviendo de alguna manera al Señor. Otro ejemplo podría ser visitando a los hermanos que están en dificultad, porque esto permite que los incrédulos puedan ver que existe un amor mutuo entre los hermanos. Y la palabra de Dios dice que producto de esta unidad, el mundo puede creer. El mundo puede creer. Juan 17:21. Fuera del ámbito eclesiástico, también podemos usar nuestra vida para Cristo. Podemos desarmar nuestra vida para que el carácter de Cristo florezca en nosotros y para que otras personas puedan ver el carácter de Cristo en vos y en mí. Y esto, sin lugar a dudas, cuando una persona ve el carácter de Cristo en otra, eso le llama la atención, ¿verdad? Y cuando te preguntan a vos por qué sos así, ¿sí? Es el momento, es la preparación para poder predicarles acerca del Señor. Ejemplos, soportar las ofensas y perdonar o pedir perdón a quienes hemos ofendido. Es una forma práctica de mostrar la fama de Cristo con nuestras vidas. Siendo humildes, prefiriendo que otros se destaquen por encima de nosotros. No sé, en nuestro trabajo, en donde sea nuestra familia. Permaneciendo en paz en situaciones donde cualquier otra persona entraría en desesperación. Eso llama la atención de las personas y es un buen momento ahí para hablarles del Señor Jesús. Estando presentes cuando nuestros familiares, aun cuando ellos no vengan a la iglesia, estando nosotros presentes cuando necesiten de nuestra ayuda. Eso también da un testimonio positivo, ¿no?, del Señor Jesús. La segunda pregunta era cómo invocamos este nombre, qué actitud tenemos a la hora de invocar. Y también vemos acá dos maneras muy diferentes de invocar el nombre del Señor. Los judíos exorcistas dijeron con mucha liviandad: os conjuro, le dijeron al espíritu inmundo, por Jesús, el que predica Pablo. ¿Sí? Ellos con estas palabras estaban demostrando que ellos no predicaban a Jesús. Y si ellos no predicaban a Jesús, entonces ellos no conocían a Jesús. Y si no conocían a Jesús, entonces no conocían la majestad del Rey. No conocían la majestad de Cristo. Ellos no sabían lo majestuoso que era el Señor. Y como no sabían el valor que tenía Cristo, entonces terminaron hablando con esa liviandad, ¿no?, usando el nombre del Señor de esta forma tan liviana.
Y esto es lo que pasa inevitablemente cuando nosotros ignoramos, no conocemos la majestad del Señor Jesucristo. Lo que vamos a terminar haciendo finalmente es banalizando su nombre, su santo nombre, por no conocer al Señor. Y yo sé que ninguno de nosotros estamos invocando el nombre del Señor Jesús como por los fines que hacían los exorcistas ambulantes. Nosotros no invocamos el nombre de Jesús para hacer eso, pero sí compartimos con ellos que nosotros también invocamos el nombre del Señor Jesús. Usted lo hace constantemente, por ejemplo, cuando ora. Cuando usted ora, está invocando el nombre del Señor Jesús. Y debiéramos preguntarnos con qué actitud invocamos su nombre. Muchas veces nos encontramos que ¿usted no le ha pasado que a veces se encuentra con que nota que su vida de oración es mecánica? Es decir, como que su corazón no está involucrado en la oración. Y ya sea por las presiones o por nuestra propia ansiedad, ¿no? Eso afecta a nuestra oración y termina siendo una oración así mecánica. Y en estas condiciones decimos, no, sí Señor, te pido en el nombre de Jesús. Y lo decimos con frialdad, su nombre, pronunciamos su nombre con frialdad, sin detenernos en tomar conciencia de la grandeza y la belleza de Cristo. Debemos recordar que su nombre nos permite hablar. ¿Vieron que el único medio a través del cual nosotros podemos acceder al Padre es por medio de Cristo, ¿verdad? Eso es indudable. Pero esto no significa que debemos tomar el nombre del Señor con frialdad, ¿no? Con la misma frialdad con la que yo, por ejemplo, tomo el celular y marco el patrón o el código, ¿no?, para acceder al celular. Usted hace eso, ¿no? Para acceder a llamar o algo, toma el celular y tiene un patrón, un código, y lo hace así, y no piensa, y no toma conciencia porque es algo totalmente superficial. Pero a veces nosotros también usamos el nombre del Señor Jesús en oración de esa manera, con esa superficialidad. Yo al pensar en esto me encontraba en varias situaciones donde decía, sí, cuando estoy orando la verdad que estoy pensando en otra cosa y no estoy dimensionando al Señor Jesús en mi oración. Y esta era la actitud que tenían los judíos exorcistas, ¿no? Y es una actitud que deshonra al Señor Jesús. Ellos dijeron, te conjuro en el nombre del Señor Jesús que predica Pablo, como si fuera algo totalmente secundario su nombre. Un consejo práctico en tales circunstancias podría ser, bueno, lo que la palabra de Dios nos aconseja, ¿no? Para no pasar por alto la majestad del nombre del Señor. Podría ser el consejo que el Señor le dio a Moisés cuando lo llamaba desde la zarza en Éxodo 3:5. Cuando el Señor lo llamó y Moisés se iba a acercar, el Señor le dijo, no te acerques, ¿sí? Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, Tierra Santa es, o sea, es un lugar sagrado, ¿sí? Entonces, antes de hablar con ligereza y pronunciar con ligereza su nombre, debemos dimensionar lo sagrado que es el Señor Jesús. Otro consejo que me pareció muy lindo es el del Salmo 10. El Salmo 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, ¿sí? En estos tiempos de aceleración y de ansiedad en el que vivimos, debemos tomarnos un momento para frenarnos y meditar en la belleza del Señor Jesucristo cuando invocamos su nombre. Durante nuestra oración debiéramos tener un momento de concientización y reconocimiento de la majestad de Cristo en comparación con nuestra indignidad. Debiéramos parar un poco, ¿no?, y detenernos para meditar en su belleza, ¿no?, en la belleza del Señor Jesucristo, en lo precioso que es Él, en que siendo hombre nunca pecó, por ejemplo. Bueno, hay muchas formas de meditar en la belleza de Cristo, ¿no?, diciendo, Señor, tú fuiste hombre como yo y nunca pecaste, eres asombroso, estuviste en la cruz y estabas orando por los que te estaban matando, ¿no? Y ahí vemos la belleza de Cristo y nos sensibilizamos ante el nombre del Señor Jesús. Debiéramos declarar su santidad perfecta e inaccesible en contraste con nuestro pecado, ¿no? Todo comparado con lo que es Él y lo que somos nosotros, ¿no? Y vamos a poder dimensionar el valor de Cristo, de su nombre.
Esto llevaría a invocar su nombre en oración, diciendo yo no merezco ser escuchado por Dios. Esto es algo que se me ocurrió a mí, no digo que usted lo tenga que orar así, pero meditando en esto pensaba que una forma correcta sería dirigirnos a Él diciendo yo no merezco ser escuchado, que solo merezco la eterna condenación por mis pecados, que yo no soy digno de que Él obre a mi favor. O sea, no soy digno cuando oro, no, yo no soy digno de que Él responda a mi oración, porque no tengo dignidad de mí mismo, porque soy un pecador, porque toda la dignidad es de Cristo. Sin embargo, vengo en oración a ti, porque vengo en su nombre, ¿no? No, sé que tú me vas a escuchar no por mí, sino por lo que Cristo es y por el valor de Cristo. Y esto puede poner nuestra conciencia en una posición, en una actitud correcta delante de Dios. Nos humilla y nos rebaja ante la majestad de Cristo. Y esto es lo que aconseja la palabra. Dice la palabra del Señor en el Salmo 51, 17, que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que debiéramos tomar una pausa y contemplar la majestad del Señor Jesús antes de usar su nombre con total ligereza. Y por último, el punto 3, la pregunta era si nuestra proclamación, lo que nosotros proclamamos acerca de su nombre, si es coherente con la vida que tenemos, ¿sí? Si hay coherencia entre esas dos cosas. Y nosotros vemos por la actitud de estos judíos que ellos sostenían una contradicción entre lo que sus palabras decían y lo que vivían, porque ellos decían y que invocaban el nombre del Señor Jesús, o sea, estaban diciendo verbalmente que el Señor tenía autoridad por sobre esos espíritus, pero en los hechos, ellos siendo judíos y habiendo escuchado la predicación de Pablo, y seguramente han escuchado la predicación de Pablo, y aún así no habían entregado su vida al Señor, ¿sí? Seguían abrazados al viejo sistema judaizante. Entonces ellos, abrazados a ese sistema, invocaban el nombre del Señor Jesús, reconociendo que Él tenía autoridad sobre los espíritus inmundos, pero pareciera que con sus hechos negaban lo que estaban diciendo, porque pareciera que el Señor Jesús no tenía autoridad sobre ellos, sobre sus vidas. Todo parece indicarnos que no eran cristianos, porque, bueno, como dijimos, ellos no predicaban al Señor Jesús, ellos mismos lo reconocían, desconocían a Jesús, y bueno, lo que dijimos recién, ¿no? Siendo judíos, seguramente abrazaban el viejo sistema judaizante, así que estaban en una clara rebelión contra el señorío de Jesús. De nuevo, ellos verbalmente reconocían la autoridad de Jesús, pero como no se habían convertido, negaban con sus vidas esas mismas declaraciones. Y esta fue una actitud completamente contraria a la que tuvieron los efesios. Miren lo que hicieron los efesios, y dentro de ellos había un grupo, que eran, usted lo acaba de leer recién, vieron que eran un grupo de hechiceros, o sea, practicaban la hechicería, o sea, totalmente entregados explícitamente a Satanás. Pero, ¿qué hicieron estos ocultistas? Dice que ellos tomaron su profesión, o sea, tomaron sus libros con los cuales ejercían su oficio. Seguramente si eran brujos o hechiceros, seguramente vivían de eso. Y tomaron eso, que había sido su fuente de ingresos y su profesión y lo que habían abrazado, y dice la palabra de Dios que lo lanzaron al fuego y se destruyó por completo. Así que ellos vieron que su antigua vida era un obstáculo para seguir al Señor Jesús, y entonces decidieron desprenderse de ella. La pérdida en términos económicos fue muy alta, ¿sí? Seguramente esta gente que estaba acostumbrada a estar en estos círculos, ¿no? Seguramente tenían familiares y amigos y demás. Seguramente perdieron todos esos vínculos, pero el valor del nombre de Cristo era infinitamente superior a ese prestigio y reconocimiento del mundo.
Y pasó esto con ellos, ¿no? Ellos no pudieron soportar esta contradicción, no pudieron soportar que ellos habían escuchado que Jesús es el Señor y que ellos estaban viviendo una vida completamente opuesta a la voluntad de Dios. No pudieron soportar esa contradicción. Y bueno, y finalmente se resolvieron por Cristo. Y esto nos lleva también a preguntarnos a nosotros mismos si lo que decimos con nuestros labios lo estamos viviendo. Si nosotros, cuando encontramos esas contradicciones en nuestras vidas, entre lo que estamos viviendo y lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Si cuando encontramos esas contradicciones, ¿cuál es nuestra actitud al respecto? ¿Sí? Si somos inquietados como estos hermanos de Éfeso que decidieron abandonar su vieja vida, o si decidimos convivir con esas contradicciones. Y esa es la pregunta que debemos hacernos nosotros también. Si estamos esforzándonos, porque hermanos, realmente cuando uno medita en esto, ¿no? y uno tiene que reconocer también que más allá que el Señor nos salvó y hemos dejado la antigua vida, todavía seguimos encontrando en nuestro corazón cosas que no se corresponden a la palabra. Aún lo seguimos encontrando. Y la pregunta es, ¿qué nos pasa cuando eso sucede, no? Si eso nos inquieta, como le pasaba a los hermanos de Éfeso, o si somos indiferentes, como lo hicieron los hijos de Seba. Si estamos esforzándonos para que esas contradicciones internas entre mi carne y mi espíritu se resuelvan a favor del Señor, o si eso me da igual, o si me da igual. Debemos considerar eso. Dar esta lucha para lograr esta coherencia entre nuestras vidas y la palabra de Dios es también otra forma de magnificar el nombre de Jesús. Es otra forma de dar a conocer la fama del Señor Jesucristo. ¿Sí? Que el Señor nos permita poder tomar decisiones en favor del Señor Jesús y el Espíritu Santo nos ayude en esto. Oramos. Señor Jesús, escuchamos, Señor, acerca del valor que tu nombre tiene, Señor, para nosotros. Es valiosamente infinito, Señor.